Suscríbete y construyamos juntos tu imperio mental. Hay una fuerza que a lo largo de la historia ha movido montañas, ha derrocado imperios y ha dibujado los mapas del mundo que conocemos hoy. Hablamos de la riqueza, de fortunas tan inmensas que la verdad se escapan a la imaginación. Pero claro, la historia nunca es blanco o negro, y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Quiénes eran realmente estos hombres? ¿Genios visionarios que hicieron avanzar al mundo? ¿O eran, más bien, monopolistas sin escrúpulos que amasaron su fortuna a costa de los demás? Bueno, pues vamos a sumergirnos en sus historias para entenderlo. Para ello, vamos a analizar el ADN de la riqueza moderna. Nos centraremos en 4 figuras que no solo se hicieron increíblemente ricas, sino que literalmente cambiaron las reglas del juego y crearon el modelo de la economía que tenemos hoy en día. Nuestro viaje empieza en el Renacimiento, en una Europa que era un auténtico hervidero de cambios. Aquí es donde nos encontramos a nuestro primer titán, Jacob Fugger. Quédense con este nombre porque fue el hombre que en esencia inventó la banca a gran escala. ¿Y cómo construyó su imperio? Pues Fugger era mucho más listo que los demás. Primero, no puso todos los huevos en la misma cesta. Diversificó. Además de prestar dinero, controlaba minas de plata y cobre, o sea, controlaba la materia prima. Segundo, entendió el poder político. Llegó a financiar la elección del mismísimo emperador Carlos V. Y por si fuera poco, sus conexiones con el Vaticano eran tan fuertes que sus préstamos, por ejemplo, permitieron la venta de indulgencias, algo que acabó provocando nada menos que la Reforma Protestante. Esta frase lo resume perfectamente. El poder de Fugger no era algo simbólico, no, era real y tangible. Su dinero decidía qué reinos podían ir a la guerra y cuáles no. Es que, si lo pensamos, tenía más influencia real que muchos de los monarcas de su época. Venga, ahora damos un salto enorme en el tiempo. Nos vamos 3 siglos hacia adelante y cruzamos el charco hasta unos jovencísimos Estados Unidos. Aquí la riqueza ya no estaba tanto en las minas, sino en el movimiento, en el transporte. Y el amo y señor de todo esto fue Cornelius Vanderbilt, más conocido como el Comodoro. La historia de Vanderbilt es de película. Empezó desde cero, pero cero de verdad, con un solo bote de remos a los 16 años. Enseguida se dio cuenta del poder del vapor y acabó dominando el transporte fluvial con una flota gigantesca. Pero aquí viene el golpe de genio. Justo cuando estaba en la cima, cuando todos miraban al agua, él vio el futuro en el acero. Hizo algo impensable. Vendió todos sus barcos e invirtió hasta el último centavo en ferrocarriles. Con eso creó la red que conectó y unificó económicamente todo el este del país. ¿Y cómo lo consiguió? Bueno, su método era brutalmente sencillo. Se dedicaba a bajar los precios, a reventarlos, hasta que sus competidores no podían más y se iban a la quiebra. ¿Y entonces qué hacía? Pues llegaba él y compraba sus empresas por 4 duros. Una estrategia de tierra quemada que, desde luego, marcó un antes y un después. Todos esos ferrocarriles de Vanderbilt necesitaban algo para construirse. Un material que fuera fuerte, barato y que se pudiera producir en masa, el acero. Y aquí es donde entra nuestro siguiente protagonista, Andrew Carnegie, un inmigrante escocés que construiría literalmente el esqueleto de la América moderna. A ver, Carnegie no inventó el acero, pero sí que revolucionó por completo la forma de producirlo. La clave de todo fue un concepto que hoy nos suena mucho, la integración vertical. ¿Qué significa esto? Pues que lo controlaba todo el proceso. Era dueño de las minas, de donde salía el hierro, de los ferrocarriles que lo transportaban y, por supuesto, de las fábricas que lo convertían en acero. El resultado, podía recortar costes como nadie y sencillamente aplastar a su competencia. Y aquí es donde la figura de Carnegie se vuelve fascinante, porque tenía 2 caras. Por un lado, era el industrial implacable que levantó un imperio y lo vendió por una cantidad de dinero que hoy seguiría siendo una barbaridad. Pero por otro lado, fue un filántropo revolucionario. Estaba convencido de que hacer fortuna era solo la mitad del trabajo. La otra mitad, la más importante, era devolverla a la sociedad. Esta frase, de un ensayo suyo llamado El Evangelio de la Riqueza, es su gran legado filosófico. El hombre que muere rico muere deshonrado. Pensemos un momento en lo radical que era esto. Llevó esta idea hasta el final, donando más del 90% de su fortuna a la creación de miles de bibliotecas, museos, universidades. Hoy nos parece algo más normal, pero en su época era una auténtica locura. Si Carnegie construyó el esqueleto del mundo moderno, nuestro último titán le dio la energía para que todo se moviera. Hablamos, cómo no, de John D. Rockefeller, el maestro absoluto del monopolio y, para muchos, la persona más rica de toda la historia moderna.
Para que nos hagamos una idea de la escala de su riqueza, basta con este número. En su momento de máximo apogeo, la fortuna de Rockefeller equivalía a un 1,5, casi un 2% de todo el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Es una concentración de riqueza que hoy simplemente no podemos ni concebir. Rockefeller era un genio de la eficiencia, metódico hasta la obsesión, pero también era un depredador. Su empresa, la Standard Oil, era una máquina de aniquilar a la competencia. Llegaba a acuerdos secretos con los ferrocarriles para que a sus rivales les costara más caro transportar el petróleo. Y si un competidor se negaba a venderle su empresa, pues Rockefeller inundaba su mercado local con petróleo a precios de risa hasta que lo arruinaba. Así, paso a paso, construyó el monopolio más grande y temido de la historia. Al final, se hizo tan inmenso que el propio gobierno de Estados Unidos tuvo que intervenir. En 1911, el Tribunal Supremo ordenó que Standard Oil se disolviera, que se rompiera en 34 empresas más pequeñas. Pero aquí viene la gran ironía de la historia. Muchas de esas pequeñas empresas son los gigantes que conocemos hoy, Exxon, Mobil, Chevron, y al dividirse las acciones de cada una se dispararon, haciendo que Rockefeller, en su jubilación, fuera todavía más rico. ¡Increíble! Bueno, después de este viaje por la historia, ¿qué conclusión sacamos? Pues que Fugger, Vanderbilt, Carnegie y Rockefeller no eran solo hombres de negocios, eran auténticas fuerzas de la naturaleza que moldearon la economía global tal y como la conocemos. Es como si, sin saberlo, hubieran seguido un plan maestro. Fíjense en la secuencia, es perfecta. Primero, Fugger crea las finanzas modernas. Después, Vanderbilt conecta el mundo con el transporte. Luego, Carnegie construye las ciudades con su acero. Y finalmente, Rockefeller le da todo eso la energía para funcionar. Cada uno construyó sobre los cimientos que dejó el anterior. Y su legado no es algo que se quedó en los libros. No, es de piedra, de acero. Lo podemos ver y tocar. La estación Grand Central de Nueva York es el testamento de Vanderbilt. El Carnegie Hall, un templo de la cultura. El Rockefeller Center, el mismísimo corazón de Manhattan. Sus nombres están literalmente grabados en nuestras ciudades. Al final, sus historias nos demuestran que una gran riqueza siempre trae consigo una gran transformación, con sus luces y sus sombras. Ellos escribieron las reglas de su futuro, que es nuestro presente. Y eso nos deja una última pregunta en el aire, ¿no? ¿Quiénes son los titanes de hoy? ¿Y qué mundo están construyendo ellos para el mañana? Suscríbete y construyamos juntos tu imperio mental.